Lo encontré un martes. No era un día especial. El sol entraba por la ventana de la cocina como siempre, amarillo y tibio. Yo estaba lavando una taza, solo una taza, porque ya no había razón para lavar dos. Roberto llevaba 11 días muerto. Y yo seguía de pie, seguía lavando tazas, seguía respondiendo llamadas, seguía diciendo, gracias, gracias, fue un hombre bueno. Cada vez que alguien me lo repetía, como si necesitaran que yo se los confirmara. Tenía 62 años, 38 de matrimonio, y una casa que de repente sonaba diferente, como si las paredes también supieran que él ya no estaba. Pero lo que me quitó el sueño esa noche no fue su ausencia, fue ella. El entierro había sido 3 días después de su muerte. Una ceremonia larga, llena de gente que yo no esperaba ver, compañeros de trabajo de hace 20 años, de vecinos de la casa donde vivimos cuando éramos jóvenes, primos que no visitaban desde la época en que nuestro hijo Andrés era pequeño. Yo estaba en la primera fila, con mi vestido negro, mis manos juntas, mi espalda recta. Así me habían enseñado a estar, presente, compuesta, digna. El sacerdote hablaba, yo escuchaba sin escuchar. Fue entonces cuando la sentí. No la vi primero, la sentí. Un llanto diferente al de los demás. Los otros lloraban con ese sonido contenido que tiene el dolor educado, el dolor que sabe que hay gente mirando. Pero ese llanto venía de otro lugar. Era un sonido roto, casi animal, el tipo de llanto que no pide permiso. Giré la cabeza despacio. Estaba 3 filas detrás de mí, una mujer de unos 40 y tantos años. Cabello oscuro recogido, ropa sencilla, oscura. No la había visto nunca en mi vida. Lloraba con la cabeza agachada y una mano sobre la boca, como intentando tragarse algo demasiado grande. Y en ese momento, sin saber por qué, algo en mi pecho se apretó. La miré unos segundos, quizás 5, quizás 10. Como si lo sintiera, levantó los ojos, nos miramos, y ella apartó la vista de inmediato. Se dio vuelta, se limpió la cara con el dorso de la mano, y no volvió a levantar los ojos en todo el resto de la ceremonia. Yo volví a mirar al frente. El sacerdote seguía hablando. Pero algo había cambiado. Algo pequeño, invisible, que yo todavía no sabía nombrar. Después del entierro, en casa, la gente comió y habló, y recordó a Roberto con esas historias que siempre se cuentan en los velorios, las graciosas, las que lo hacen quedar bien, las que convierten a un hombre común en una leyenda pequeña. Andrés estuvo a mi lado toda la tarde, mi hijo, 41 años, el pelo de su padre, los gestos de su padre, atento, solícito, siempre con una mano en mi hombro. ¿Necesitas algo, mamá? ¿Te sientas un momento, mamá? Deja que yo me encargo, mamá. Yo le decía que sí, que gracias, que qué haría sin él. Pero en algún momento de esa tarde, entre un abrazo y otro, busqué a la mujer entre las caras. No estaba, no había venido a la casa. Había desaparecido después del cementerio como si nunca hubiera existido. Pensé que quizás era una excompañera de trabajo de Roberto, alguien que lo había conocido hace años, alguien para quien su muerte también significaba algo. Me convencí de eso, o lo intenté. Los días siguientes fueron esa especie de calma extraña que viene después del caos del duelo. La gente deja de llamar. Las visitas se espacian, y la casa vuelve a ser solo tuya, con todo su silencio y todo su peso. Andrés venía cada 2 días, a veces con su esposa Valentina, a veces solo. Revisaba papeles, llamaba al banco, hablaba con el abogado de su padre. Yo lo dejaba hacer. Me parecía bien que él se ocupara. Yo no tenía fuerzas para números ni documentos. Una tarde lo escuché hablar por teléfono en el pasillo, voz baja, tono que no reconocí. Ya sé, hay que esperar el momento, no te preocupes. Cuando entró a la sala, le pregunté con quién hablaba. Con el trabajo, mamá. Un problema con un proyecto. Sonrió. Yo asentí. Pero ese tono no era el del trabajo. Archivé ese pensamiento en algún lugar del fondo y no lo toqué más. Todavía no estaba lista para abrirlo. Fue una semana después cuando encontré la llave. Estaba guardando ropa de Roberto, doblando sus camisas, separando lo que donaría, lo que guardaría. Ese tipo de tarea mecánica que duele sin avisar, cuando de repente tus manos tocan una tela que todavía huele a él. En el bolsillo interior de su saco azul, el que usaba para las ocasiones importantes, había una llave pequeña, plateada, con una etiqueta de papel tan vieja que el texto casi no se leía. Pero se leía. Decía, estudio. Yo me quedé mirándola un momento. Roberto tenía un cuarto al fondo del pasillo que llamaba su estudio. Llevaba años con llave. Yo nunca había entrado. Él decía que ahí guardaba documentos del trabajo, cosas aburridas, papeles que no le importarían a nadie. Yo nunca pregunté, nunca insistí. Así era nuestro matrimonio. Había espacios que yo respetaba sin cuestionar.
Ahora me preguntaba si había sido respeto, o si había sido miedo de saber. Esa noche, cuando la casa estuvo en silencio, caminé hasta el fondo del pasillo. La puerta del estudio era de madera oscura. Siempre había estado ahí, cerrada, parte del paisaje de esta casa que yo conocía de memoria. Pero esa noche se veía diferente, más grande, más pesada. Puse la llave en la cerradura, giré despacio. La puerta se abrió. El cuarto olía a papel viejo y a algo más, a un perfume que yo no usaba, suave, floral, extraño en ese espacio que supuestamente era solo de Roberto. Encendí la luz. Era una habitación pequeña, un escritorio, una silla, estantes con carpetas y libros, todo ordenado, todo en su lugar, nada que pareciera urgente o secreto a primera vista. Me senté en la silla de Roberto, abrí el cajón central del escritorio, facturas, recibos, un cuaderno con anotaciones que no entendí. Nada fuera de lo común. Abrí el cajón de abajo. Estaba casi vacío. Solo había una caja de madera, del tamaño de un libro grande, con una pequeña traba metálica. No tenía llave, solo la traba. La abrí. Adentro había un álbum de fotos, de esos álbumes antiguos, con páginas de plástico que abrazan las fotografías. La tapa era de color vino, desgastada en las esquinas, sin título, sin fecha visible. Lo abrí. La primera foto me mostró a Roberto, más joven, quizás unos 40 y tantos años, sonriendo de una manera que yo reconocía, pero que hacía mucho tiempo no le veía. Una sonrisa abierta, despreocupada. A su lado, una mujer. La mujer del entierro. Me quedé sin aire. No fue un pensamiento el que llegó primero. Fue una sensación física, como si el suelo se moviera apenas, lo suficiente para que yo perdiera el equilibrio sin llegar a caer. Pasé la página. Otra foto. Los dos en lo que parecía una plaza, tomados de la mano. Roberto con una camisa que yo recordaba haberle comprado para un viaje de trabajo. Un viaje de trabajo. Otra página. Los dos en una mesa de restaurante, con velas, con copas de vino, con esa intimidad que no se finge. Otra página. Y entonces me detuve, porque en esa foto la mujer estaba de perfil y tenía el vientre redondo y alto de un embarazo avanzado, y Roberto tenía una mano apoyada sobre ese vientre, y los dos miraban a la cámara, y los dos sonreían. Cerré el álbum. No lloré. Todavía no. Me quedé sentada en la silla de mi marido muerto, en el cuarto que nunca me había dejado entrar, con un álbum de fotos en las manos que contaba una historia de 38 años que yo no había conocido. El reloj en la pared marcaba las 11:15 de la noche. Y en ese silencio escuché pasos afuera. Alguien estaba en la casa. La puerta del pasillo se abrió. Yo no me moví. Me quedé sentada en esa silla con el álbum sobre mis rodillas y el corazón golpeando tan fuerte que lo sentía en la garganta. Los pasos se acercaron. ¿Mamá? Era Andrés. Entró al estudio y me encontró ahí, bajo esa luz amarilla, con la caja de madera abierta sobre el escritorio y el álbum en mis manos. Me miró. Miró el álbum, y en su cara pasó algo que yo no esperaba ver. No fue sorpresa, fue otra cosa, algo más parecido al cálculo. «Mamá, ¿qué haces aquí a esta hora?» No era una pregunta, era casi una orden disfrazada de preocupación. «Encontré una llave», dije. Mi voz sonó extraña, quieta. «En el saco de tu padre». Andrés entró al cuarto despacio, miró la caja, miró el álbum, y luego me miró a mí con esa expresión que usaba desde niño cuando quería controlar una situación. «Esas son cosas viejas, mamá. Papá guardaba muchas cosas aquí. No vale la pena que te alteres esta noche. Me alteres, como si yo fuera una niña que no podía manejar información». «¿La conoces?», pregunté. Silencio. «Andrés, ¿la conoces?». Él respiró. Se pasó una mano por el pelo, exactamente igual que hacía su padre cuando no quería responder algo. «Es una historia complicada», dijo al final. «Y no es el momento. Tu padre lleva 11 días muerto», dije. «Y yo acabo de encontrar fotos de él con otra mujer embarazada. Dime cuándo es el momento». Andrés cerró los ojos un segundo. «Mañana no hablamos, mamá. Ahora estás cansada. Estás en shock. Deja ese álbum, vete a dormir». Se acercó y extendió la mano hacia el álbum. Yo lo aparté. No lo hice con violencia. Lo hice con calma. Pero lo hice. «Buenas noches, Andrés». Él me miró un momento más. Y luego, sin decir nada, salió del cuarto. Yo escuché sus pasos alejarse. Escuché la puerta de entrada cerrarse. Escuché el motor de su coche encenderse en la oscuridad. Y recién entonces, sola, con ese álbum entre mis manos, lloré. No dormí esa noche. Me quedé en el estudio hasta las 3 de la mañana, revisando cada página del álbum con esa mezcla de horror y necesidad que tiene quien descubre algo que no puede desaprender. Las fotos estaban ordenadas cronológicamente. Yo lo entendí después de ver varias.
Al principio Roberto parecía tener unos 40 años, quizás 42, 43. La mujer era más joven, unos 30, ambos sonrientes, ambos cómplices, y ambos con esa ligereza de quien no carga culpa o ha aprendido a ignorarla. Pasaron las páginas y pasaron los años, los dos en diferentes lugares, una playa que no reconocí, un departamento pequeño con ventanas grandes, una mesa de cumpleaños con un pastel, y luego el embarazo. Las fotos del embarazo ocupaban varias páginas. No eran fotos tomadas a escondidas ni fotos casuales. Eran fotos posadas, pensadas, guardadas. Roberto con la mano sobre el vientre de ella, Roberto besando su frente, Roberto mirando a la cámara con una expresión que yo hacía décadas que no le veía. Conté los años, calculé las fechas por las caras, por la ropa, por los detalles de fondo. El embarazo debía ser de hace unos 20 años, lo que significaba que mientras yo criaba a Andrés, mientras yo llevaba la casa, mientras yo era la esposa fiel y compuesta que todos admiraban, Roberto tenía otra vida, otra mujer, otro hijo. Al final del álbum encontré algo que no esperaba, una foto del bebé recién nacido, solo el bebé en una cunita de hospital con una tarjetita blanca prendida a la manta. En la tarjetita, con letra que no era de Roberto, alguien había escrito un nombre, Mateo. Me quedé mirando esa foto mucho tiempo. Mateo, un niño que existía en el mundo, un niño que era hijo de mi marido, un niño que había crecido en algún lugar, con su madre, con ese apellido o sin él, sin saber quizás todo lo que yo tampoco sabía. O quizás sí sabiendo. Eso era lo que todavía no entendía. Al día siguiente llamé a Andrés. No respondió. Lo llamé 2 veces más en el transcurso de la mañana. Nada. Le mandé un mensaje. Necesito que vengas hoy. Es importante. Respondió 3 horas después. Hoy no puedo, mamá. Mañana paso. Mañana. Guardé el álbum en mi propio cuarto, debajo de la cama, dentro de una bolsa de tela. No iba a dejarlo donde alguien pudiera encontrarlo. No todavía. Esa tarde, mientras ordenaba el escritorio de Roberto buscando más cosas que no sabía que buscaba, encontré otra cosa. Al fondo del cajón lateral, detrás de una carpeta con documentos del seguro del coche, había un sobre manila cerrado. Sin nombre, sin dirección, solo cerrado con un clip metálico. Lo abrí. Adentro había estados de cuenta bancarios, pero no de nuestra cuenta conjunta. Era una cuenta que yo nunca había visto, a nombre de Roberto, pero con un número que no reconocía. Los estados abarcaban varios años, algunos recientes, otros de hace una década, y en cada uno, con una regularidad que dolía de ver, había transferencias mensuales, siempre el mismo monto, siempre hacia el mismo destinatario, una cantidad que no era pequeña, todos los meses, durante años. Me senté en el suelo del estudio porque las piernas no me sostuvieron bien. Hice el cálculo rápido en mi cabeza y tuve que parar, porque el número al que llegaba era demasiado grande para procesarlo de pie. Roberto había estado manteniendo a esa mujer y a ese niño durante más de 20 años. Mientras yo administraba nuestra casa con cuidado, mientras yo controlaba cada gasto, mientras yo pensaba que éramos una familia de ingresos medios que debía ser prudente, había una cuenta paralela que sangraba dinero todos los meses hacia otra vida. Eso no fue tristeza lo que sentí. Fue algo más frío, más duro. Fue rabia. Pero así la rabia todavía no era lo peor. Lo peor llegó 2 días después. Y un jueves por la mañana, cuando tocaron el timbre y abrí la puerta y encontré a un hombre de traje con un maletín y una expresión profesionalmente neutra. Se presentó como el doctor Fuentes, el abogado de Roberto. Lo hice pasar. Lo senté en la sala. Le ofrecí café por educación, por ese reflejo automático que tienen las mujeres de cierta edad que han pasado la vida recibiendo personas en su casa. Me dijo que no, gracias, que prefería ir directo al asunto. Abrió su maletín, sacó una carpeta. Me explicó que Roberto había actualizado su testamento 18 meses antes de morir, que había sido un proceso legal completo, correctamente notariado, sin irregularidades formales. Me explicó los detalles. La casa, a mi nombre, en su totalidad. Eso era lo que yo esperaba escuchar, pero lo que vino después no lo esperaba. Hay los ahorros de la cuenta conjunta, divididos en partes iguales entre Andrés y yo. La cuenta de inversiones, que yo no sabía que existía, casi en su totalidad destinada a un tercero. Ese tercero tenía nombre, Mateo, con el apellido de Roberto, reconocido legalmente en ese testamento como hijo de mi marido. El doctor Fuentes me explicó los montos con esa voz tranquila de quien ha dado malas noticias muchas veces y ha aprendido a hacerlo sin perturbarse. Yo lo escuché sin interrumpirlo, con las manos juntas sobre mi falda, con la espalda recta. Cuando terminó, me preguntó si tenía preguntas. ¿Cuándo fue actualizado el testamento? Pregunté. 18 meses antes del fallecimiento, cuando el señor Roberto ya estaba bajo tratamiento por su condición cardíaca.
¿Estaba solo cuando lo firmó? Una pausa brevísima. Vino acompañado, pero firmó él. La firma fue verificada. ¿Quién lo acompañó? El doctor Fuentes miró sus papeles. Figura su hijo, Andrés. El aire en la sala se quedó quieto. Yo no dije nada durante unos segundos. El doctor Fuentes esperó con paciencia profesional. ¿Cuánto tiempo tengo para revisar estos documentos?, pregunté finalmente. Puede solicitar una copia. El proceso de apertura formal del testamento se inicia en 30 días. Me entregó una tarjeta, me dio el pésame, cerró su maletín y se fue. Yo me quedé sentada en la sala con su tarjeta en la mano durante mucho tiempo. Andrés había llevado a su padre enfermo, con el corazón ya débil, ya asustado, ya vulnerable, a firmar un testamento que le quitaba a mí una parte significativa de lo que habíamos construido juntos. Y no me había dicho nada, ni una palabra. Esa noche me fui a la cama con demasiados pensamientos y dormí apenas 2 horas. Me levanté antes del amanecer, me hice un café y me senté en la cocina a pensar con claridad. Repasé todo lo que sabía: la mujer del entierro, el álbum, la cuenta secreta con transferencias mensuales durante años, el testamento actualizado 18 meses antes, cuando Roberto ya estaba enfermo. Andrés acompañándolo a firmarlo, Andrés que lo sabía, que lo había sabido quién sabe cuánto tiempo. Había algo que no cerraba. Roberto era un hombre meticuloso, ordenado. En 40 años de matrimonio yo había aprendido a leerlo, aunque evidentemente no tan bien como creía, pero lo conocía. Y el Roberto que yo conocía no era un hombre que actuara por impulso. No era un hombre que cambiara decisiones importantes sin pensarlo mucho. Entonces me pregunté, ¿era ese testamento lo que Roberto realmente quería? ¿O era lo que alguien lo había convencido de querer? Me levanté, fui al estudio. Esta vez busqué diferente. No con las manos, sino con los ojos, mirando todo, los estantes, las carpetas, los libros, buscando algo que no sabía qué era, pero que sentía que tenía que estar. Detrás de una fila de libros viejos de contabilidad encontré una libreta pequeña, verde, con las iniciales de Roberto en la tapa. La abrí. Era una especie de diario, no de todos los días, sino de momentos específicos, entradas con fecha, algunas largas, algunas de pocas líneas. La letra de Roberto, firme y ordenada como siempre. Fui al final, a las entradas más recientes. La última tenía fecha de hace 2 años, antes de que su salud empeorara seriamente. La leí despacio. Andrés sabe lo de Mateo. No, se lo conté yo. Pensé que era hora. Fue un error. No reaccionó como esperaba. Hay algo en sus ojos que no reconozco. Tengo que hablar con Fuentes antes de que algo cambie. Consuelo no puede quedar desprotegida. Eso es lo único que sé con certeza. Me detuve en esa línea. Consuelo no puede quedar desprotegida. Lo leí 2 veces. 3. Roberto sabía que Andrés era un riesgo, sabía que tenía que protegerme, y sin embargo el testamento final me dejaba con menos de lo que me correspondía, lo que significaba que algo había pasado entre esa libreta y ese testamento, algo que Andrés había hecho posible. Cerré la libreta con cuidado y la guardé conmigo. Afuera empezaban a aclarar. El cielo se ponía de ese color gris claro que tiene el amanecer, cuando todavía no decides si va a ser un día bueno o uno difícil. Fui a buscar el número de teléfono de una abogada que me había recomendado una amiga años atrás. Una mujer, especialista en familia y sucesiones. Nunca había pensado que la necesitaría. Ahora marqué su número sin dudar. Mientras esperaba que respondiera, escuché el sonido de un mensaje entrando a mi teléfono. Era de un número desconocido. Decía solamente esto: Señora Consuelo, necesito hablar con usted. Soy la madre de Mateo. Por favor, no borre este mensaje. No borré el mensaje. Me quedé mirando la pantalla durante 1 minuto completo. La luz del amanecer entraba apenas por la ventana de la cocina, y yo estaba ahí, de pie, con el teléfono en la mano y ese mensaje que no pedía permiso para existir. Soy la madre de Mateo, la mujer del entierro. Tenía nombre ahora, o al menos tenía una voz que había decidido escribirme. Sé que había conseguido mi número de algún lugar, que me estaba pidiendo algo que yo todavía no sabía si quería darle. Guardé el teléfono en el bolsillo sin responder. Primero necesitaba hablar con la abogada. La doctora Miriam Castillo me recibió esa misma tarde en su oficina. Era una mujer de unos 50 años, cabello corto, lentes finos, con esa manera de escuchar que tienen las personas acostumbradas a que les cuenten cosas que duelen. No me interrumpió, no puso cara de lástima, solo escuchó. Le conté todo: el álbum, la cuenta secreta, el testamento, la libreta, el mensaje. Cuando terminé, ella anotó algo en su cuaderno y me miró directamente. ¿Tiene los documentos bancarios? Los tengo. ¿La libreta? También. ¿El álbum? Sí, asintió despacio. Bien, ahora necesito que entienda algo, señora Consuelo. El testamento puede ser válido en su forma,
Pero si hay evidencia de que fue firmado bajo influencia indebida, especialmente considerando el estado de salud de su esposo y la presencia de su hijo en ese momento, tenemos una base para impugnarlo. ¿Qué significa influencia indebida exactamente? Significa que alguien aprovechó la vulnerabilidad de una persona para dirigir sus decisiones en beneficio propio. Su esposo estaba enfermo, estaba asustado, y su hijo estaba presente cuando firmó cambios significativos en su testamento. Hizo una pausa. Eso no es prueba suficiente por sí solo, pero es un punto de partida. Hay algo más, dije. Le mostré la entrada de la libreta, la línea que decía que yo no podía quedar desprotegida. Ella la leyó 2 veces. Esto es importante, dijo. Esto muestra la intención real de su esposo antes de los cambios. ¿Hay más entradas relevantes en esta libreta? Hay varias, todavía no las he leído todas. Léalas esta noche, y mañana me llama. Me entregó su tarjeta directamente, no la de la recepción, sino la suya personal, con su número de celular escrito a mano al reverso. Una cosa más, dije antes de levantarme. ¿Qué pasa con el niño? Con Mateo, él no tiene culpa de nada. La doctora Castillo me miró con algo que se parecía al respeto. Si logramos impugnar el testamento, el juez redistribuye según la ley. Un hijo reconocido tiene derechos. Eso no desaparece. Hizo una pausa breve, pero hay una diferencia entre lo que le corresponde legalmente y lo que alguien intentó manipular para quitarle a usted. Asentí. Salí a la calle con el sol de la tarde en la cara y algo diferente en el pecho. No era alivio, todavía no, pero era algo parecido a tener dirección. Esa noche leí la libreta completa. Me senté en la cama con una taza de té que se fue enfriando mientras yo leía, página por página, la letra ordenada de Roberto contándose cosas a sí mismo que nunca me había contado a mí. Las primeras entradas eran de hace casi 8 años. Hablaban de Mateo en términos vagos, casi en clave. El niño está bien, saca buenas notas. Se parece a mí en los gestos, dice ella. Había en esas líneas una ternura que me revolvió el estómago y me partió el corazón al mismo tiempo, porque era una ternura real, no fingida, y eso era peor que si hubiera sido fría. Más adelante, entradas sobre dinero. Roberto calculando, ajustando. Pim buscando la manera de seguir mandando sin que yo notara. Había una entrada que decía: Consuelo es demasiado cuidadosa con los números. Tuve que abrir otra cuenta. No me gusta mentirle, pero tampoco sé cómo parar esto ya. No sé cómo parar esto ya. 22 años de mentiras y la explicación era esa, que no sabía cómo parar. Seguí leyendo. Había una entrada de hace 3 años, cuando su corazón empezó a fallar por primera vez, cuando el médico le dijo que tenía que cuidarse, que reducir el estrés, que pensar en lo que quería para los años que le quedaban. El médico me preguntó hoy si tenía todo en orden. Pensé en Consuelo, pensé en Mateo, pensé que no tengo nada en orden, que he vivido 2 vidas y que ninguna de las 2 sabe la verdad completa. Tengo que arreglar esto antes de que ya no pueda. Y luego, unas semanas después, hablé con Fuentes. Le expliqué la situación. Me dijo que tenía opciones, que podía reconocer a Mateo sin afectarlo de Consuelo si lo hacía bien, que la ley protege a los hijos pero también protege a la cónyuge de muchos años, que solo necesitaba decidir qué quería. Pasé varias páginas. Andrés sabe. Se lo conté yo. Fue un error. Esa entrada ya la conocía, pero lo que venía después no lo había leído aún. 2 semanas después de esa entrada, Roberto había escrito esto. Andrés vino hoy. Habló mucho. Me dijo que Mateo no merece nada, que lo que yo construí es de esta familia, de la familia real, y que si le doy algo a ese niño, es como admitir todo lo que hice y hundir el apellido. Yo le dije que el apellido ya está hundido porque yo lo hundí. Se enojó, se fue. Siento que hay algo que no me está diciendo. Y una semana más tarde, Andrés vino con un abogado diferente. No era Fuentes, era uno que yo no conocía. Me dijo que Fuentes era viejo, que no entendía las leyes nuevas, que este era mejor. Yo estaba muy cansado ese día. Firmé unas cosas. No sé si hice bien. Cerré la libreta. Me quedé en silencio. Roberto había firmado sin entender del todo lo que firmaba, o entendiéndolo a medias, con el cansancio de un hombre enfermo que ya no tenía fuerzas para pelear con su propio hijo. Andrés había llevado a un abogado desconocido. Había aprovechado el momento exacto. Al día siguiente llamé a la doctora Castillo antes de las 8 de la mañana. Le leí las entradas relevantes de la libreta por teléfono. Ella escuchaba y anotaba y de vez en cuando decía: siga, siga. Cuando terminé, hubo un silencio corto. Necesito saber quién era ese abogado que acompañó a su hijo, dijo. El que no era Fuentes. ¿Su esposo escribió algún nombre? No, solo dice que no lo conocía. Podemos rastrearlo. Si hubo un testamento notariado, hay un registro. Y si ese notario actuó de manera irregular, eso también se puede probar. Hizo una pausa. Señora Consuelo,
Esto va a ser un proceso. No va a ser rápido ni va a ser fácil. ¿Está preparada? Llevo 38 años preparándome sin saberlo, dije. Ella no respondió de inmediato. Cuando habló, su voz tenía un tono diferente, más personal. Bien, entonces empecemos. Esa tarde respondí el mensaje de la mujer. Escribí simplemente, ¿cuándo y dónde? Ella respondió en menos de 10 minutos. Me propuso un café pequeño, neutral, lejos de mi barrio, al día siguiente, a las 4 de la tarde. Pasé esa noche sin dormir bien, pensando en qué le diría, pensando en si tendría la fuerza de sentarme frente a la mujer con la que mi marido había tenido otra vida durante más de 2 décadas, pensando en si quería escucharla o si solo quería gritarle algo que todavía no sabía formular. Pero cuando llegué al café al día siguiente y la vi sentada en una mesa del fondo, con las manos juntas sobre la mesa y los ojos que ya habían llorado antes de que yo llegara, entendí que mi rabia tendría que esperar. Porque ella también tenía miedo. Se llamaba Luciana. Tenía 47 años. No era lo que yo había imaginado, aunque tampoco sabía bien qué había imaginado. Era una mujer común, cansada, con una historia que claramente también había tenido su propio peso. Nos saludamos sin abrazarnos. Nos sentamos. Me pedimos café por hacer algo con las manos. No vine a pedirle perdón, dijo ella primero. Su voz era directa, sin adornos. Sé que no me corresponde pedirlo, y sé que usted no tiene ninguna razón para escucharme. Pero aquí estoy, dije. Aquí está, asintió. Vine porque Mateo está en peligro de perder lo poco que Roberto quiso dejarle, y porque lo que está pasando no es justo para ninguna de las dos. Eso me detuvo. ¿Qué sabe usted de lo que está pasando? Luciana abrió su bolso y sacó un sobre. Lo puso sobre la mesa, entre las dos. Hace 3 semanas, antes de que Roberto muriera, él me llamó. Estaba muy débil ya. Me dijo que había firmado algo que no quería firmar, que Andrés lo había presionado, que tenía miedo de que cuando él faltara, tanto yo como usted quedáramos en una posición injusta. Hice una pausa. Me pidió que grabara esa llamada. Dijo que quizás algún día haría falta. Miré el sobre. ¿Hay una grabación ahí? Hay una memoria, USB, con la grabación completa. 12 minutos. Sus ojos se encontraron con los míos. Roberto habla claro. Dice que el testamento que firmó con el abogado que trajo Andrés no refleja su voluntad real. Dice lo que quería para usted y dice lo que quería para Mateo. No supe qué decir durante varios segundos. Me pregunté qué clase de hombre podía haberle pedido eso a ella, qué clase de hombre podía haber llevado esa doble vida durante tantos años y al final, al borde de la muerte, intentar arreglar algo que ya no tenía arreglo fácil. Extendí la mano y tomé el sobre. Era liviano. Casi no pesaba nada. ¿Por qué me lo da a mí?, pregunté. Luciana me miró directamente. Sí, porque Roberto me dijo que usted era la persona más honesta que había conocido en su vida. Su voz se quebró apenas en la última palabra, pero se recuperó rápido. Y porque Mateo tiene 22 años y no sabe nada de todo esto. Creció creyendo que su padre era un hombre que lo quería pero que tenía una vida complicada. No sabe lo de la manipulación, no sabe lo del testamento cambiado. Hizo una pausa. Él no hizo nada malo. Pensé en la foto del final del álbum, el bebé en la cunita, la tarjetita blanca, el nombre escrito con la letra de Luciana. Mateo. ¿Tiene abogado?, le pregunté. No puedo pagarlo, dijo simplemente. Abrí mi cartera, saqué la tarjeta de la doctora Castillo, la puse sobre la mesa. Llámela mañana, dígale que va de mi parte. Luciana miró la tarjeta sin tocarla al principio. Luego la tomó despacio, como si tuviera cuidado de no romper algo frágil. ¿Por qué haría eso por mí?, preguntó. No lo hago por usted, dije con honestidad. Lo hago porque un niño de 22 años no tiene culpa de lo que eligieron los adultos, y porque si voy a pelear por lo que es justo, tiene que ser justo para todos. Nos quedamos en silencio un momento. El café estaba frío ya. Afuera pasaban personas con sus vidas normales, sus problemas normales, sin saber que en esa mesa 2 mujeres estaban reorganizando los pedazos de algo que había tardado décadas en romperse. Una pregunta, dije antes de levantarme. ¿Lo amaba? Luciana no respondió de inmediato. Miró la mesa, miró sus manos. Sí, dijo al final, pero no de la manera que justifica nada, solo de la manera que explica por qué tardé tanto en irme. Asentí, me puse de pie, tomé el sobre. No, antes de continuar, si esta historia te está tocando de verdad, suscríbete. Lo que viene ahora lo cambia todo. Esa noche de regreso en casa, puse la memoria USB en mi computadora. La voz de Roberto llenó el cuarto. Era su voz, sin duda, más débil de lo que la recordaba, con ese esfuerzo que tienen las personas enfermas cuando hablan más de 2 minutos seguidos. Pero era él. Habló durante 12 minutos. Habló de mí, de lo que quería que yo tuviera.
Habló de Mateo y de lo que consideraba justo para él, que era diferente, muy diferente, a lo que Andrés había logrado poner en el último testamento. Habló de Andrés con una tristeza que dolía escuchar, la tristeza de un padre que reconoce que su hijo es capaz de cosas que no quería ver, y al final dijo algo que me hizo cerrar los ojos. Si Consuelo está escuchando esto, te quiero que sepa que lo que le hice no tiene nombre bueno, que viví cobardemente durante muchos años, que ella se merecía más, siempre se mereció más, y que lo único que puedo hacer ahora es intentar que al menos lo material quede bien, porque lo demás ya no tiene arreglo. Apagué la computadora, me quedé en la oscuridad del estudio con las manos sobre la mesa. 38 años, 38 años de una vida que yo creía que era una cosa y era otra completamente, y sin embargo ahí estaba yo, de pie, con una grabación, una libreta, estados de cuenta y una abogada que sabía lo que hacía. No estaba rota, estaba furiosa, estaba herida, estaba agotada de una manera que no se cura con dormir, pero no estaba rota. Tomé el teléfono y le escribí a la doctora Castillo. Tengo la grabación, mañana la veo. Puse el teléfono boca abajo. Y entonces escuché el timbre de la puerta. Eran las 10:30 de la noche. Fui a la ventana antes de abrir, miré afuera. Era Andrés, y no estaba solo. No abrí la puerta de inmediato. Me quedé detrás de la ventana, en la oscuridad, mirando a mi hijo parado en la entrada de la casa donde había crecido. Tenía las manos en los bolsillos. Estaba tenso. Lo conocía demasiado bien para no verlo. El hombre que estaba a su lado era mayor, unos 60 años, traje oscuro, maletín. No lo había visto nunca. Esperé. Andrés tocó el timbre otra vez. Respiré. Fui a la puerta. Abrí. «Mamá». Andrés intentó una sonrisa que no le salió bien. «Sé que es tarde, perdona, pero necesitamos hablar». «Son las 10:30 de la noche», dije. «Lo sé, pero es urgente», señaló al hombre de su lado. Él es el licenciado Peralta. Trabajó con papá en los últimos meses. Hay cosas del testamento que necesitas entender antes de que tomes decisiones equivocadas. Decisiones equivocadas. Ya sabía que había hablado con alguien, o que había notado que el álbum ya no estaba en el estudio, o que Luciana me había contactado y él lo sabía. Los hice pasar porque era mi casa y yo decidía quién entraba. Los senté en la sala. No ofrecí café esta vez. El licenciado Peralta abrió su maletín con una eficiencia que pretendía transmitir autoridad. Sacó una carpeta. La puso sobre la mesa frente a mí. «Señora Consuelo, entiendo que esta situación es difícil. La pérdida de su esposo, los descubrimientos recientes». Hizo una pausa calculada. «Pero quiero que entienda que el testamento refleja la voluntad libre de Roberto. Fue un proceso transparente». «¿Transparente?», dije. «Completamente legal». No le pregunté si era legal. Le pregunté si era transparente. Andrés se movió en su silla. El licenciado Peralta continuó sin alterarse. «Lo que le voy a proponer esta noche es una salida que protege a todos. Usted se queda con la casa, con su parte de los ahorros, con una pensión mensual que nosotros garantizamos. Sin juicio, sin proceso legal largo, sin que esto se vuelva público. Sin que esto se vuelva público». Ahí estaba. Lo miré a él, luego miré a P. Andrés. Mi hijo no me miraba a los ojos. «¿Sin que qué se vuelva público exactamente?», pregunté. Andrés intervino. «Mamá, no necesitas pasar por un juicio. Eso es desgastante, es caro, y al final no cambia lo que pasó. Papá tomó sus decisiones. Wona, tenemos que respetar eso. Las decisiones que tomó solo, o las que tomó cuando tú llevaste a un abogado diferente a que le firmara papeles mientras estaba enfermo y cansado». Silencio. El primero silencio real de la noche. Andrés abrió la boca, la cerró. El licenciado Peralta recogió un poco su postura. «Señora, no sé de dónde saca esa versión de los hechos, pero le aseguro que...» «Tengo la libreta de Roberto», dije, «con su letra, con las fechas, con lo que él mismo escribió sobre ese día». Hice una pausa. «Y tengo otras cosas también. No mencioné la grabación. Todavía no». El licenciado Peralta me miró con esa expresión que tienen los hombres cuando intentan evaluar cuánto sabe realmente la persona que tienen enfrente. Andrés me miraba ahora sí, y en su cara ya no había la máscara del hijo preocupado. Había algo más crudo, más asustado. «Mamá», dijo con voz baja, «no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser». «¿Difícil para quién, Andrés?». No respondió. Me puse de pie. Eso les indicó que la reunión había terminado. «Esta noche no voy a firmar nada», dije. «Ni esta noche ni mañana, ni ningún día que venga alguien a mi casa sin aviso a las 10 de la noche con una carpeta. Si quieren hablar, que lo haga su abogado con el mío». El licenciado Peralta guardó sus papeles. Se levantó con esa dignidad fría que tienen los hombres acostumbrados a perder batallas pequeñas para ganar guerras grandes. «Está cometiendo un error», dijo. «Puede ser»,
respondí, pero es mío. Los acompañé a la puerta. Andrés pasó a mi lado sin decir nada. En el umbral se detuvo un momento, de espaldas a mí. «No sabes con qué estás metiéndote», dijo en voz baja. «Llevo 38 años sin saber muchas cosas», le respondí. «Ya es hora de que empiece a saber». Cerré la puerta. Me apoyé en ella un segundo, con los ojos cerrados, sintiendo la madera fría contra mi espalda. Luego fui a buscar la memoria USB y la guardé en el bolso que llevaría mañana a casa de la doctora Castillo. La doctora Castillo escuchó la grabación 2 veces completas. La primera vez sin decir nada. La segunda tomando notas en su cuaderno con una concentración que yo observé en silencio, sentada frente a ella en esa oficina que ya me empezaba a resultar familiar. Cuando terminó la segunda escucha, levantó los ojos. «Esto cambia el caso», dijo. «¿En qué medida?» «En una medida importante». Cerró su cuaderno. Una declaración en voz del propio testador, con fecha posterior a la firma del testamento cuestionado, hoy expresando que ese documento no refleja su voluntad real, es una prueba de peso considerable. No garantiza nada, los juicios nunca garantizan nada, pero esto es sólido. ¿Y la libreta? La libreta es corroborante, establece un patrón, muestra que Roberto tenía dudas sobre las intenciones de Andrés antes de firmar, que tenía miedo. Hizo una pausa. Necesitamos también identificar al abogado que llevó a Andrés, si actuó fuera de sus competencias éticas, si hubo cualquier irregularidad en el proceso de notariado, eso refuerza el argumento. ¿Cómo lo encontramos? Los registros notariales son públicos. Tenemos la fecha aproximada según la libreta. Podemos cruzar esa fecha con los registros de modificaciones testamentarias. Es un proceso, pero es posible. Si esta historia te está llegando al corazón, dale like. Hay mujeres que necesitan saber que no están solas en esto. Luego me miró con una pregunta diferente en los ojos. ¿Cómo está usted, señora Consuelo? No como cliente, como persona. La pregunta me tomó desprevenida. Nadie me lo había preguntado así en semanas. Todos preguntaban si necesitaba algo, si había comido, si había dormido, pero nadie preguntaba cómo estaba de verdad. Estoy enojada, dije, profundamente enojada, y al mismo tiempo estoy extrañamente tranquila, como si todo lo que estoy haciendo ahora fuera lo único que tiene sentido. Ella asintió. Eso es instinto de sobrevivencia, dijo, y es una buena señal. Las siguientes 2 semanas fueron las más extrañas de mi vida. Por fuera, todo parecía normal. Yo seguía en mi casa, seguía recibiendo llamadas de condolencias tardías, seguía yendo al mercado, preparando mi café por las mañanas, regando las plantas que Roberto nunca había notado, pero que yo llevaba años cuidando. Por dentro todo estaba en movimiento. La doctora Castillo encontró al notario. Se llamaba Rodrigo Infante, tenía consulta en el centro de la ciudad, y según los registros había notariado el testamento modificado en una fecha que coincidía exactamente con lo que Roberto había escrito en su libreta. El problema era que ese notario había notariado 3 documentos de Roberto en el último año, todos en presencia de Andrés, todos en fechas en que Roberto ya estaba bajo medicación fuerte para el corazón. Medicación que, según el médico que lo trataba y que accedió a dar una declaración preliminar, podía afectar la capacidad de tomar decisiones complejas bajo presión. Eso era influencia indebida documentable. Luciana, por su parte, había llamado a la doctora Castillo como yo le había sugerido. Las 2 abogadas hablaron varias veces. El caso se fue construyendo desde 2 ángulos distintos, pero complementarios. El mío, que impugnaba el testamento por vicio en el consentimiento, y el de Mateo, que reclamaba su reconocimiento legal en términos justos y no manipulados. Yo no hablé con Andrés en esas 2 semanas. Él intentó comunicarse 4 veces. 2 llamadas que no respondí. Un mensaje que decía, mamá, por favor hablemos. Esto está yendo demasiado lejos. Y una visita que no abrí. Cada vez que no abría esa puerta, sentía algo complicado. No era satisfacción. Era más parecido al dolor de amputar algo que duele, pero que ya estaba muerto. Andrés era mi hijo. Lo seguía siendo. Eso no cambiaba. Pero lo que había hecho, aprovecharse de un hombre enfermo, ni de su propio padre, para manipular un documento legal y perjudicar a su propia madre, eso tampoco cambiaba. Y yo no podía sostener las 2 cosas al mismo tiempo sin que una aplastara a la otra. Fue en la 14ª noche cuando encontré lo último. No lo estaba buscando. Estaba terminando de revisar las carpetas del estudio, las que tenían documentos del seguro, facturas viejas, contratos de hace años, cosas que eventualmente tendría que organizar para la sucesión. En la última carpeta, detrás de un contrato de arrendamiento de hace 15 años, había un sobre sellado. En la parte de atrás, con la letra de Roberto, decía: «Para Consuelo, solo para ella». Lo miré durante un momento largo. Lo abrí.
Adentro había 3 hojas escritas a mano, letra de Roberto, pero más temblorosa que en la libreta, más reciente, más cansada. Era una carta. Una carta para mí. No voy a repetir todo lo que decía. Hay cosas que pertenecen solo a los dos, o a lo que quedó de los dos, pero sí voy a decir lo que importa. Roberto me explicaba lo que había pasado con el testamento, que Andrés lo había presionado durante semanas, que le había dicho que si reconocía a Mateo de manera justa, el escándalo destruiría el apellido familiar, la reputación que Andrés había construido en su trabajo, las relaciones sociales de toda la familia, que lo había convencido de que lo hacía por protegerme a mí, que yo no podría soportar la vergüenza pública. Roberto había creído eso, o había querido creerlo, pero al final, en esas últimas semanas de su vida, cuando ya no le quedaban fuerzas para pelear, pero sí para escribir, me había dejado esa carta, y al final de la carta había una línea que leí 3 veces seguidas. El testamento original, el que hice con Fuentes hace 4 años, es el que refleja lo que realmente quiero. Fuentes tiene una copia. Yo tengo otra en la caja fuerte del banco, en el sobre azul. Consuelo sabe cuál banco. Consuelo siempre supo todo lo que necesitaba saber. Solo nadie le dijo que mirara. La caja fuerte del banco. Yo sabía cuál banco. Éramos titulares conjuntos de una caja de seguridad que habíamos abierto hace 12 años y que yo casi había olvidado que existía. Nunca habíamos guardado nada importante ahí, o eso creía yo. Al día siguiente fui al banco, con mi documento, con los papeles de la sucesión que me acreditaban como heredera, con las manos quietas aunque el corazón no lo estaba. La empleada del banco me acompañó a la sala de cajas de seguridad. Abrimos con mi llave y la llave del banco. Dentro había 3 cosas. Joyas que yo recordaba de la madre de Roberto. Unos $, en efectivo, no muchos, y un sobre azul. Tomé el sobre azul. Lo abrí ahí mismo, de pie, en esa sala pequeña con paredes de metal. Era el testamento original, firmado por Roberto, firmado por el doctor Fuentes como abogado redactor, fechado 4 años atrás, cuando Roberto todavía estaba sano, cuando sus decisiones eran completamente suyas. Lo leí de pie, en silencio. Era diferente al otro. Era completamente diferente. En este testamento, Roberto me dejaba la casa completa y la totalidad de los ahorros conjuntos. Reconocía a Mateo como su hijo y le dejaba una parte de la cuenta de inversiones, una parte justa, pero no desproporcionada. Y no había nada, absolutamente nada, que favoreciera a Andrés por encima de lo que la ley ordinaria ya le daría como hijo. Este era Roberto sin presión, Roberto pensando con claridad, Roberto intentando, a su manera imperfecta y tardía, hacer lo correcto. Guardé el sobre en mi bolso. Salí del banco a la luz de la tarde. Llamé a la doctora Castillo. Encontré el testamento original, dije cuando respondió. Un silencio breve. ¿Dónde? En la caja fuerte del banco. Roberto me dejó una carta indicando dónde buscarlo. Otro silencio, más largo esta vez. Señora Consuelo. Su voz tenía algo diferente, algo que se parecía a la emoción controlada de alguien que ha peleado muchos casos y no siempre ha ganado. Eso es todo lo que necesitábamos. Caminé hasta mi coche despacio. El sol estaba bajando y ponía la calle de un color naranja que en otro momento me habría parecido hermoso y que ahora solo me parecía real. Vi solo la luz de un día terminando y otro que todavía no llegaba. 38 años. Pero esa tarde, por primera vez en todo ese tiempo, sentí que las cosas que eran mías estaban en mis manos. Me senté en el coche. Antes de encender el motor, revisé el teléfono. Había un mensaje de Andrés. Decía: «Mamá, necesito que sepas que hice lo que hice porque creía que te protegía. Sé que no lo vas a entender ahora, pero algún día sí». Lo leí una vez. Lo guardé sin responder. Encendí el motor. Y en ese momento sonó una llamada de un número que no tenía guardado, pero que reconocí de inmediato. Era el número de Luciana. Respondí. «Señora Consuelo». La voz de Luciana sonaba diferente a la de nuestra reunión en el café, más tensa, más urgente. «Necesito decirle algo antes de que esto avance, algo que no le dije la otra vez». «Dígame». Una pausa corta. «Sí, Mateo sabe quién es usted, siempre lo supo. Roberto le habló de usted cuando él tenía unos 15 años. Le dijo que tenía una esposa, una familia, que las cosas eran complicadas». Hizo una pausa. Mateo nunca quiso interferir en su vida, nunca. Cuando supo lo del testamento, su primera reacción fue decir que no quería nada que le pertenecieran a usted. Me quedé en silencio. «¿Por qué me dice esto ahora?», pregunté. «Porque mañana va a estar en la reunión con los abogados, y quiero que sepa quién es antes de verlo. No quiero que lo mire como al enemigo. Él no lo es». Cerré los ojos un segundo. Un muchacho de 22 años que había crecido sabiendo que su padre tenía otra vida,
que había decidido no destruir lo que no era suyo, que ahora estaba en medio de todo esto sin haberlo pedido. «De acuerdo», dije. «Gracias por decirme». Colgué. Encendí el motor y manejé a casa en silencio, pensando en todas las personas que una sola cobardía puede lastimar sin que ninguna de ellas tenga culpa de nada. La reunión fue al día siguiente a las 10 de la mañana en la oficina de la doctora Castillo. Llegué 10 minutos antes. Me senté. Me serví agua. Respiré. Luciana llegó puntual. Entró sin mirarme directamente al principio, con esa incomodidad que ya conocíamos las dos y que probablemente nunca desaparecería del todo. Y detrás de ella entró Mateo. Era alto, delgado, tenía el pelo oscuro de su madre y algo en la forma de los ojos que era inconfundiblemente de Roberto. Me golpeó verlo. No lo pude evitar. Era como ver un pedazo de un hombre que yo había conocido durante 4 décadas aparecer en una cara joven y ajena. Me miró, no con hostilidad, no con reclamo, con una vergüenza quieta que me dijo más de él que cualquier cosa que Luciana me hubiera podido contar. «Buenos días», dijo con voz baja. «Buenos días», respondí. Nos sentamos en lados opuestos de la mesa. La doctora Castillo entró, saludó, abrió su carpeta y la reunión comenzó. Fue una reunión larga. La doctora Castillo presentó el caso completo, el testamento original encontrado en la caja fuerte, la libreta de Roberto, la grabación, la carta, los estados de cuenta de la cuenta paralela, que aunque no impugnaban el testamento directamente, establecían un patrón de comportamiento que ayudaba a construir el contexto. Explicó que habían identificado al notario que había intervenido en el testamento modificado y que había irregularidades en el proceso. Roberto había firmado bajo medicación documentada. No había un segundo testigo independiente como exigía el procedimiento, y el abogado que Andrés había llevado no tenía especialización en derecho sucesorio, lo cual no era ilegal, pero era relevante en términos éticos. La doctora Castillo habló durante 40 minutos con esa precisión tranquila que yo ya le conocía. Cuando terminó, miró a Luciana y al abogado joven que la acompañaba. «El testamento original es válido», dijo. «Está correctamente fechado, firmado y notariado. El testamento modificado tiene vicios demostrables. Nuestra posición es que el original prevalece». El abogado de Luciana asintió. «Estamos de acuerdo en no impugnar esa posición», dijo. «Lo que buscamos es que los derechos de Mateo como hijo reconocido sean respetados según lo que establece el testamento original». La doctora Castillo abrió el documento. En el testamento original, Roberto reconoce a Mateo explícitamente y le asigna una parte de la cuenta de inversiones. Eso está, eso se respeta. Silencio en la sala. Miré a Mateo. Él tenía los ojos fijos en la mesa, las manos juntas. Exactamente igual que yo en el entierro, pensé. Esa postura de quien aguanta. «Mateo», dije. Levantó los ojos. «Quiero que sepas que lo que te corresponde en ese documento, lo que tu padre quiso dejarte cuando pensaba con claridad, no voy a disputarlo. No es lo que estoy peleando». Él me miró un momento. Algo en su cara se movió, algo difícil de nombrar. «Gracias», dijo. «Solo eso». Pero lo dijo de una manera que pesaba. El proceso legal tomó 6 semanas más. No voy a mentir diciendo que fue fácil. Hubo días en que el cansancio era tan grande que me sentaba en la cocina por las mañanas y no me movía durante 1 hora. Hubo noches en que la rabia regresaba con una fuerza que me asustaba un poco. Rabia hacia Roberto, que había elegido una cobardía de décadas. Rabia hacia Andrés, que había convertido esa cobardía en una herramienta. Rabia hacia mí misma, a veces, por todos los años que había preferido no mirar. Pero también hubo otra cosa, una claridad que no había sentido antes. Cuando tienes 62 años y descubres que la vida que creías tener era parcialmente una construcción, puedes hacer 2 cosas. Puedes derrumbarte en esa verdad, o puedes usarla para levantar algo que sea completamente tuyo. Yo elegí lo segundo, no porque fuera fácil, sino porque era lo único que tenía sentido. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta. La audiencia fue un martes por la mañana. El juez era un hombre mayor, serio, con esa cara de quien ha visto demasiadas familias destruirse sobre un escritorio para todavía sorprenderse. Andrés estaba presente con su abogado, el licenciado Peralta. No me miró cuando entré. Yo sí lo miré a él, mi hijo, con su traje oscuro y su mandíbula apretada y esa postura defensiva que yo reconocía desde que era adolescente y había hecho algo malo. La doctora Castillo presentó el caso con una precisión que yo ya admiraba, pero que ese día me pareció hermosa de una manera que no esperaba. Era hermoso ver a una mujer defender otra vida con tanta claridad, con tanta fuerza,
sin adornos, sin drama, solo con la verdad ordenada y presentada sin miedo. El licenciado Peralta intentó argumentar que el testamento modificado era la expresión más reciente de la voluntad de Roberto y que, por tanto, debía prevalecer, que los documentos que presentábamos, la libreta, la carta, la grabación, eran interpretaciones subjetivas de un hombre al final de su vida. La doctora Castillo respondió con calma: una grabación de voz no es una interpretación, es una declaración directa del testador, expresando que el documento firmado no refleja su voluntad, combinada con la evidencia de que firmó bajo medicación documentada, sin testigo independiente y en presencia exclusiva de un heredero que se beneficiaba directamente de los cambios. Estamos ante un caso claro de vicio en el consentimiento. El juez escuchó todo. Pidió un receso de 15 minutos. Yo me quedé sentada en esa sala con las manos juntas sobre la mesa, mirando la madera del escritorio, pensando en Roberto, en los 38 años, en las camisas que yo le había lavado, las comidas que había preparado, los viajes que habíamos hecho, en las noches en que yo había dormido a su lado sin saber que existía otra cama en algún lugar de la ciudad con su huella también. Pensé en si lo odiaba, y descubrí que no, que la rabia estaba, sí, y que probablemente estaría mucho tiempo. Pero odio, el odio limpio y total, ese no lo encontré, solo encontré tristeza. La tristeza larga y pesada de haber querido a alguien que nunca fue completamente honesto con el querer. El juez regresó, se sentó, acomodó sus papeles y habló. Dijo que la evidencia presentada era suficiente para establecer que el testamento modificado había sido firmado en condiciones que comprometían la validez del consentimiento, que el testamento original, correctamente notariado y sin vicios documentados, era el instrumento válido, que los derechos de todos los herederos, incluido Mateo como hijo reconocido, serían respetados según lo establecido en ese documento. Eso fue todo. No hubo drama, no hubo discurso, solo la voz tranquila de un juez leyendo una resolución en una sala con sillas de plástico y luz fluorescente. La doctora Castillo puso su mano brevemente sobre la mía. Yo asentí. Del otro lado de la sala, Andrés recogió sus papeles sin decir nada. El licenciado Peralta le habló en voz baja. Andrés escuchó con la cabeza gacha. Antes de salir, se detuvo un momento. Giró y me miró. Yo lo miré de vuelta. Hubo un segundo largo entre los dos. Un segundo que contenía 41 años de ser su madre y las últimas semanas de ser su adversaria. Un segundo que no se resuelve en un día ni en un año. Luego se fue. Afuera del juzgado, el sol estaba alto y fuerte. Luciana y Mateo estaban esperando en la acera. Cuando salí, Luciana me miró con una pregunta en los ojos. Prevaleció el original, dije. Ella cerró los ojos un momento. Exhaló despacio. Mateo estaba a su lado con las manos en los bolsillos, mirando la calle. Cuando procesó lo que yo había dicho, me miró. ¿Está bien?, me preguntó. No como fórmula, como pregunta real. Estaré bien, dije. ¿Y tú? Él pensó un segundo. No sé todavía, dijo con honestidad. Pero creo que sí. Me pareció una respuesta más madura de lo que muchos adultos habrían dado. Le extendí la mano. Él la tomó. No fue una reconciliación de película. No fue un abrazo emotivo ni una escena de familia reconstruida. Fue solo dos personas que no se habían pedido existir en la misma historia, decidiéndose a no tratarse como enemigos. Era suficiente. Por ahora era suficiente. Volví a casa ese mediodía. Entré, cerré la puerta y me quedé parada en el pasillo un momento. La casa sonaba igual que siempre. Ese silencio que se había instalado desde que Roberto no estaba. Pero algo era diferente. Fui a la cocina. Puse agua a calentar. Me preparé el café con calma, sin apuro, sin la sensación de que tenía que estar pendiente de otra cosa. Me senté en la mesa frente a la ventana. El jardín estaba un poco descuidado. Las plantas que yo regaba seguían bien, pero el pasto necesitaba atención. Roberto nunca se había ocupado del jardín. Siempre había sido yo. Pensé que en los próximos días llamaría a alguien para que lo arreglara, y que después quizás lo haría yo misma. Que quizás me gustaba la idea de tener las manos en la tierra por un rato. Pensé en Andrés, en que algún día, no pronto, pero algún día, tendríamos que hablar de verdad. No sobre testamentos ni abogados, sino sobre qué había pasado entre un hijo y una madre para que llegáramos a esto. Esa conversación estaba en el futuro. Yo no la apuraba, pero tampoco la evitaría. Pensé en Roberto, en que el duelo por él era extraño y múltiple, que lloraba a un hombre que había sido real y a otro que había sido una construcción y que a veces no sabía cuál de los dos me dolía más. Tomé mi café. Miré el jardín. 62 años. 38 de matrimonio. Una casa que era mía. No una cuenta bancaria que era mía. Un nombre que siempre había sido mío, aunque a veces lo había olvidado. Consuelo.
Mi madre me dijo una vez que ese nombre era una promesa, que significaba que quien lo llevara siempre encontraría la manera de sostenerse. Yo no lo había creído del todo cuando era joven. Ahora lo pensaba diferente. No estaba entera. Probablemente tardaría mucho tiempo en estarlo, pero estaba de pie, en mi cocina, con mi café, con mi jardín descuidado esperando atención, con mi historia completa por primera vez en décadas, aunque fuera una historia que dolía. Y eso, descubrí esa mañana, era suficiente para empezar. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que cuesta sostenerse cuando todo lo que creías se cae. Dale like a esta historia, y si conoces a alguien que necesita escucharla, compártela. A veces la mejor cosa que podemos hacer por otra mujer es decirle, mira, alguien ya estuvo aquí, y salió adelante.